Hola, bienvenidos a estos espacios de los miércoles tan enriquecedores, con unos invitados espectaculares cada miércoles, cada semana. Hoy por acá tenemos una invitada muy especial, voy a esperar a que se conecte, le voy a mandar la invitación. Hola Lady, hola Viani. Moni, por acá te estamos esperando, ya veo que estás. Acá te estoy mandando la invitación, asegúrate que sí sea desde el celular. Hola Viani, hola Lady. Ya por acá estamos transmitiendo. Moni, por acá te estamos esperando, ya te conectaste. Bueno, mi invitada se está conectando hoy desde México, ella también es paisa. Muchos acá en Medellín, Mónica se unió. Hola Ale, qué milagro que estás por acá. Moni, asegúrate de que sí me estés siguiendo, porque me aparece que no puedes unirte. Y asegúrate de que te estés conectando desde el celular, porque desde el computador no coge. Entonces asegúrate que estés desde el celular. Aquí te voy a mandar nuevamente la invitación. Me cuentas Gracias. si te da. Hola. Sí a todas las anteriores. No estabas desde el celular. No, sí, estaba en el celular, te seguía, pero como que me decía que estaba esperando, esperando, esperando. Ah, ya, ya, ya. Ay, no, qué risa. Y Hoy yo, tenemos una invitada live. ¡ay, hola! ¿Cómo Sí, estás? sí, Hermosura. hola. Y ella se arregló muy bien que porque ella iba a estar en el live hoy, ¿verdad? Y hola, ¿cómo están todos? ¿Ah? Ay, ¿Qué más, no, hermosa, una Anita? invitada muy especial. Ay, sí, qué Qué delicia. felicidad. Bueno, ¿cómo seguiste? Qué bueno tenerte por acá. Ay, pues ahí vamos, ahí vamos. Esta niñita un poquito enferma de otitis, la mamá con sinusitis, pero bueno, también una razón para irnos a vivir de nuevo a Medellín, porque aquí el tema de la contaminación es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Pero muy bien, acá estamos muy bien felices de estar juntitas. Qué bueno, bueno, bienvenida. Qué rico que Ay, por qué fin pudimos bonito. hacer este live juntas. Un live muy esperado. Hoy vamos a hablar Deseado. sobre, sí, muy esperado y muy deseado. Hoy vamos a hablar un poco sobre la gestación y y la maternidad conscientes. Yo quiero contarles, Moni llegó a mi vida porque me acompañó en el embarazo de mi segunda bebé. Para mí fue muy duro aceptar con mi primera bebé que no pudo ser un parto vaginal. Entonces, casi que no me perdono a mí, ni perdono a mi ginecólogo por no haberlo logrado. Entonces, digamos que en ese segundo embarazo quise hacer un proceso desde el principio y fue muy chévere. No terminó en parto vaginal, pero fue muy chévere porque fue un parto muy distinto, Con ya muy aceptación y trabajado, amor. con aceptación, muy contenta pues de cómo se dio todo y que bueno, que tengo dos hijas preciosas de 5 y 7 Mm, años sí, ya y que soy gigantes ya. feliz, feliz de haber sido mamá.
Entonces, bueno, que tú contribuiste en gran parte en ese proceso tan maravilloso y bueno, acá estás hoy con nosotros compartiendo un poco o mucho de todo lo que sabes, porque estos espacios de estos lives uno cree que, ay, no, una hora, yo quiero hablar en una hora y esto se va volando. Entonces, cuando falten más o Sí. menos 10 minutos, vamos cortando, porque Instagram antes dejaba, hubo un tiempo en que empezó a dejar que se fueran 2, 3 horas y no pasaba nada, pero ya lo está sacando a uno a la hora y no queda grabado. Entonces, para Ah, que, sí, vea, el de ayer, sí, ayer hicimos uno como de 1 hora y cuarto y nos dejó. Yo también dije, ve, volvieron a abrir el espacio. Pero sí, igual ah, también 1 hora es suficiente para que la gente pueda estar enganchada y ya después, como cuando uno estaba en la quiera universidad, aprender más, sí, quiera que buscar te más. decía el profesor que que la atención duraba mientras la nalguita no se había encalambrado, por no decir una palabra grosera. Entonces, Sí, 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 hagámoslo sí. proporcional al aguante de la silla. Perfecto. Entonces, bueno, bienvenida, pero quiero que también te presentes un poco tú, pues yo aquí di una abrebocas de quién es Mónica López, pero cuéntanos un poco más. Bueno, Anita, pues muchas gracias. Eh, yo más que definir como una cosa puntual, creo que yo llevo muchos años desde que era pequeña como en esa búsqueda del sentido de la vida, de conectar más como con la conciencia, con para qué estamos aquí, cuál es el propósito de las situaciones que nos pasan. Y en ese camino he pasado pues por muchas facetas, digámoslo así. Pues yo en la universidad estudié negocios internacionales, pero luego me metí en yoga hace como 20 años, estuve en la India, estudié medicina ayurvédica, que es la medicina tradicional india, volví a Colombia pues con la idea de expandir ese conocimiento y ahí fue que me encontré con el tema de las dulas. Mi amor, no, está poniendo una linterna hacia el celular. Y empezamos a trabajar todo ese tema del parto humanizado, ya tenía el estudio de yoga, entonces también el yoga prenatal, la preparación prenatal. Hace 10 años empezamos con ese tema y fue pues como abrir camino pues así en el medio de la selva. Espérate, y Dana, ven, ven, vamos a hacerlo juntas, ven, vamos a hacerlo juntas, vente, vente aquí para que tú también puedas explicar todo, ¿sí? Entonces, en ese proceso pues estuve acompañando muchas parejas y todo lo que yo iba estudiando como paralelo y la experiencia que tenía pues desde pequeña un poco no, pues el tema de la clarividencia y la conexión con los ángeles hacía que también cuando yo acompañara a las personas en sus procesos pues no solamente tuviera las herramientas digamos que teóricas, sino que pues en realidad era un nivel muy intuitivo y también desde la experiencia. Entonces, todas esas herramientas las he ido como uniendo en lo que hoy es un acompañamiento espiritual, un acompañamiento desde el tema del coaching neurobiológico que integra muchas otras prácticas también desde el sistema de creencias, desde el árbol genealógico, la biodecodificación. Entonces es como un sancochito, un sancochito con de todito. Pero al final yo digo que bueno, no importa como el enfoque que haya tenido en las diferentes etapas de la vida, básicamente lo que yo hago es acompañar a las personas a que el proceso que estén viviendo, ay, ¿ya vieron cómo va a ser este live? El proceso que esté viviendo, sea la maternidad, sea el temas de pareja, temas pues de desarrollo espiritual, puedan vivirse de una manera consciente y que las personas además disfruten el proceso para poder, digamos que ver los frutos de una manera mucho más tangible. Así es, en todo este proceso de acompañamiento a mamás gestantes, te has encontrado con muchas cosas, de todas con todas clases, pues todas las clases de mamá, las ansiosas, las que están esperando ese bebé, las que no, las que sí, las que están Mm. asustadas. Entonces, pues, ¿cómo ha sido ese acompañamiento de gestación y maternidad conscientes? O sea, ¿qué es hacer consciente esa maternidad? Mira, Ana, bueno, hasta el 2016 yo acompañé como partos, la parte del parto. Sin embargo, pues hacíamos la preparación desde el principio y entre más temprano, obviamente mejor, porque te da como acompañante la posibilidad de conocer la pareja, de entender no solamente como lo que está pasando ahí en ese momento, sino como toda su historia familiar, ¿cierto? Porque definitivamente venimos marcados por eso. Entonces, poder hacer un trabajo donde nosotros entendemos, bueno, esta mujer tiene miedo, como me pasó con una que, bueno, varias, pero es algo muy común, como me da miedo a morirme en el parto, a que mi hijo se muera en el parto, pues porque a su mamá se le murió un hijo, o porque en la familia hay ese patrón. Entonces, acompañar a la mujer en ese proceso de despertar espiritual, así creo yo que es
el proceso de la maternidad. De paciencia. Así ¿Ah? es. Y no solamente de la mujer, pues del hombre, porque igual pueden llegar mujeres solas, mujeres con pareja estable, mujeres en embarazo del primer día de una relación, familias diferentes. Entonces es poder acompañar a esa gestante o a su pareja y familia a que no solamente se viva la gestación y la maternidad, paternidad desde, o la ignorancia, porque ni siquiera sabemos cómo es el proceso, entonces obviamente no podemos estar empoderados, pero además desde un proceso que sea como una terapia espiritual para mí, porque tú sabes que uno con la maternidad, desde el primer día de gestación se empieza a enfrentar a todos los temas inconscientes que trae, a un reconocimiento del cuerpo, a unas nuevas decisiones que va a tener que tomar en el momento del nacimiento, todas esas conexiones neuronales que se dan hacen que uno sea diferente. Entonces, aunque cada proceso es diferente, yo creo que en cada proceso hay la oportunidad de vivir esto como una experiencia espiritual, realmente transformadora y realmente consciente. Porque si no, yo creo que es que ahí es donde se lo come a uno la maternidad, si uno no la vive de una forma consciente. Así es. Pues vos decidiste que acompañar a muchas, cuando vivías en Colombia, decidiste acompañar a muchas mamás que estaban en ese proceso de gestación, pero obviamente te encontraste con unos países latinos donde las dulas y los acompañamientos no son tan abiertos. Entonces, ¿tú cómo hacías? ¿Hasta dónde llegabas? ¿Cómo era ese proceso que hacías con el acompañamiento de los partos con las Pues mamás? mira, esto inició porque yo venía de vivir un tiempo en la India. Cuando llegué a Colombia, teníamos ya el estudio de yoga, yo empecé a hacer las terapias de yoga prenatal, las clases, y de pronto me apareció en Instagram, es que certificación Dulas. Y yo, ¿y eso qué será? Yo pues allá en India y las compañeras europeas que tenía hablaban mucho de ser parteras, de midwife, pero yo nunca había oído hablar de las dulas, entonces me metí, exploré quién era Lina Patiño, que tenía un estudio de yoga en Bogotá, que ya había traído la primera certificación, me explicó, yo dije, no, esto es una cosa espectacular, traigámosla a Medellín. Entonces hicimos la certificación. Yo digo que las cosas son, Ana, como tienen que ser, o sea, es la primera vez que hablábamos de eso. Y esa certificación éramos 35 personas, de las cuales el 95% eran médicos. Pues entre obstetras, pediatras, nutricionistas, había varias enfermeras de hecho, una de ellas era la enfermera jefe de una de las clínicas más pro cesárea que hay en Medellín, pues que han ido cambiando, pero en ese momento. Entonces, cuando llegó ese grupo que era, como dice Bernardo, el doctor con el que hemos hecho este camino, Moni, somos gotas de mercurio, no hay que hacer esfuerzo, aquí se va llegando la gota que tiene que llegar. Esa primera certificación fue hermosa, porque también podíamos ver que no importaba que hubiera médicos que estaban formados igual que otros, era simplemente la apertura de mente o la apertura de corazón que tenían para hacer un cambio radical, porque esto implicaba no solamente decir, entonces bueno, que nazca en el agua, no, es cambiar todo mi sistema de creencias, es adaptar como todo lo que ellos han aprendido y estudiado por años para entender que lo pueden hacer diferente, para manejar un lenguaje diferente. Entonces, bueno, empezamos con esa certificación y pues nos lanzamos como Juana de Arco con el doctor Bernardo Agudelo y el grupo pues de los que más impulsábamos el tema, creamos una corporación que se llama la Corporación Acunando, que su misión es, ni siquiera era cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que esto iba a ser una batalla campal, porque obviamente los médicos nos decían, pues a Bernardo lo tildaban de loco, de izquierdoso, no sé qué, porque además era médico y en la Antioquia y todo, pero yo pues esta pobre tonta, de dónde salió, qué estudió, quién es esta señora para que venga a decir pues que va a ir a estar en un parto. Entonces, pues entendible también. Ahí entraba también un proceso muy humano que es, pues obviamente una lucha de egos, ¿cierto? Una lucha de lo que se ha convertido la obstetricia, que es un negocio, pues desafortunadamente hay que decirlo así, porque pues así es. Entonces empezamos a tocar puertas, empezamos a ir donde obviamente los médicos como que más jalaban en la ciudad y más estaban haciendo cesárea como en un proceso de sensibilización. Y era entre ese deseo de luchar, Ana, y de verdad de cambiar el mundo, que a mí ya me quitó, ya digo que se cambie solo, yo pongo mi semilla y se cambia bien, y si no, no, porque si no uno carga una responsabilidad que se vuelve frustrante en el sentido de no poderlo lograr. Tocamos las puertas de muchos, muchos, muchos médicos y pues nos decían básicamente, sí, ajá, ustedes están locos. Entonces ahí nosotros empezamos a pensar que la forma no era esa, sino que íbamos a
sino que Liliana, ¿qué son tenía- esas caras tan lindas? que Mm, teníamos que educar más bien a las familias gestantes, a la mujer, a que la mujer se volviera a empoderar y fuera la que en un momento dado, como está pasando hoy, 10 11 años después, le demandara, le solicitara al médico que necesita ese acompañamiento. Era lo que nosotros le decíamos a los médicos. Vea, es que ustedes sean inteligentes. La dula acompaña a la mamá en todo el embarazo, se la trae relajadita. Está con ella hasta 8 o 9 de dilatación, lo llaman, usted se baja de la finca relajado, atiende el parto, le pagan y se va y la dula se queda. Usted ni siquiera tiene que pagar a la dula. O sea, yo les decía, o sea, pensar como que hasta se te facilita el trabajo. Pero creo que ha sido un proceso como cualquier proceso de transformación humano, pues, y vos mejor que yo lo sabes desde la psicología, es un proceso y pues verse enfrentados como a sus propios egos y a decir y es que le tiraron muchas piedras a Bernardo todavía y pues a nosotras. Entonces, en realidad, a pesar de que los médicos no nos recibieron como nosotros queríamos, como entrar a formarlos a ellos y digamos que apoyarlos para que ellos se sintieran apoyados por nosotras, decidimos que el trabajo tenía que ser como la comunidad. Entonces, incluso desde los programas en los barrios de Estratos Unidos, ¿qué? Donde Bernardo pues hace todo el trabajo en la universidad, ahí empezaron a montarse unas políticas, o sea, el hospital de Manrique es impresionante lo que se hizo, o sea, Bernardo es un real abanderado de esto. Entonces, educando a las parejas y educando a las mujeres, sobre todo enseñándoles cuáles son nuestros derechos, hablándoles sobre nuestro cuerpo, sobre qué hace el cuerpo durante la gestación, qué hace el cuerpo en el trabajo del parto, que a uno no le enseñan eso, Ana, eso debería ser una materia estricta del colegio. Uno cree que sí. el parto es, pues a los Hollywood. Y pues sí, uno sí se pega sus críticos, pero pues no es así pues todo el tiempo, ni es un proceso de sufrimiento. Al contrario, es un proceso de empoderamiento de la mujer, de unión de la pareja, es un proceso donde uno también aprende a elegir, porque es que eligen por nosotros y luego vienen los procesos como el tuyo, que es como vení, pues es que a mí nadie me preguntó, o sea, me rajaron y yo ni supe, yo no tuve tiempo de nada. Entonces, el trabajo ha sido desde ahí. Empezamos a atender en la Clínica de las Américas, logramos allá que nos abrieran un espacio, entonces atendíamos en el cuarto, teníamos las piscinas de parto, no, eso era, mejor dicho, eso podíamos haber cobrado era 20.000 millones por lo que hacíamos en esos días haciendo un live con Bernardo, acordándome que en uno de esos momentos se rompió una manguera, no alcanzaba a conectar porque teníamos que adecuarnos en el cuarto del hospital como fuera. Con decirte que un día en las Américas, en un parto nocturno, a las 11 de la noche no había agua caliente. No, ¿por qué? Porque es que a esa hora nadie se baña, entonces no hay agua caliente. Nosotros calentando en ollas, para llenar una piscina de partos de litros y litros. Y en esa ocasión, Bernardo, en ese aguacero, Ana se fue para San Diego a comprar todos esos tubos para poder montar o sea, eso es pasión, eso es misión, o sea, ningún médico te va a hacer eso. Entonces empezamos a atender ahí en la clínica, atendíamos en el cuarto, de todas maneras ahí estaba pediatría, estaba pues un quirófano a 3 pasos por si surgía algo, y ahí estuvimos atendiendo bastante hasta que desafortunadamente, pues obviamente esos egos volvieron a surgir y ciertos especialistas de esta clínica empezaron a decir, y entonces ya no me usan a mí, y entonces ya pasan por encima de mí, no sé qué, y bueno, nos sacaron. Entonces ahí nos pasábamos a trabajar a la Clínica del Prado, a la nueva Clínica del Prado que queda en Las Vegas, pero ahí el protocolo de la piscina nunca se terminó de aprobar, pero teníamos partos en la salita anterior al quirófano, como en la salita de partos, entonces no era esa entrada al quirófano tan horrible, y pues Bernardo fue entrenando pues a las enfermeras y a quienes nos ayudaban, entonces era muy bonito porque pues ya no era él solo y dejaban entrar a las dulas, entonces ese fue el proceso pues hasta donde yo estuve, y de todas maneras la certificación de dulas se siguió haciendo, imagínate, por todo el país. Ya hay certificadas dulas muchísimas en muchas partes de Colombia. Y yo creo que poco a poco los médicos han ido entendiendo eso, esa necesidad también de la mujer de sentirse acompañada, de sentirse apoyada, de que nosotros tenemos la claridad que no somos médicos ni intervenimos en las decisiones médicas, pero sí apoyamos a la mujer y a la pareja emocionalmente y la educamos en el proceso para que también en un momento de tomar decisiones pues las puedan tomar conscientemente. Yo ya no atiendo partos, yo quedé un poco cansada del drama, porque sí era muy duro, o sea, a veces salíamos de un parto
medio comíamos y entrábamos a otro, porque es que éramos tres gatos haciendo esto y eso empezó una demanda importante y tú sabes que un trabajo de parto uno no sabe cuánto va a durar. Ujú. Entonces, pues hay otras que sí en ese momento están muy dedicadas al parto. Hay unas dulas incluso en Europa se dividen muy específicamente en tres. El gobierno, por ejemplo, en Alemania, que hacen embarazo, te asigna una dula de gestación. Luego en el parto puede que ya esté o puede que esté otra. Y luego sales de la clínica y te asignan una dula posparto que te acompaña, porque obviamente trabajan temas diferentes. En Colombia pues nos mezclamos mucho, pero cada una se va como también especializando como en su estilo. Yo como te digo, hoy ya no trabajo, atiendo partos, pero en esos días que estaba hablando con el Bernardo hasta me dieron ganas, pero no Ujú. sé. Pero sí Sí. acompaño el proceso desde la parte como espiritual y digamos que educativa de sobre el proceso. Y Mm. posparto mucho también en ese proceso de entendimiento de lo que se viene. Y el acompañamiento se da desde el primer mes durante todos los 9 meses. Ese es el acompañamiento que en este momento haces, como en esa Incluso desde gestación. antes, incluso desde antes por varias cosas. Una, desde lo que yo estudié de la Ayurveda, la medicina india, pues los papás hacen una preparación tanto física como emocional, espiritual, energética, para poder atraer, sincronizarse ellos y atraer esa energía y ese bebé. Entonces no es solamente pues que, ay, que voy a tomar jugos verdes y voy a hacer dieta y me voy a volver vegana para que llegue el bebé, no, pero es un proceso de desintoxicación física, mental, espiritual. Entonces desde la Ayurveda trabajo eso. Cuando llegan parejas como con dificultades en temas de fertilidad también lo trabajamos desde la psicogenealogía y eso es así, Ana, eso se desbloquea impresionante. Y entre más temprano lleguen en embarazo, no, mi amor, se me quiebra. Entre más temprano lleguen en embarazo, mejor, porque es que cuando ya llegan muy adelantados, pues ya hay mucho tema emocional. Entonces al principio lo recibíamos cuando fuera, pues, yo decía, ay Fernando, por favor, recibamos la cena 36 y la fundación me decía, bueno, pero ya yo después me di cuenta que eso no era sano para el proceso, ¿cierto? Porque entonces uno siempre iba a terminar quedando a deber, a pesar de que uno lo hacía con todo el cariño, pero pues obviamente había muchas cosas en el proceso emocional y educativo que no se lograban atender y que terminaban en procesos más difíciles. Entonces, desde el momento cero, incluso un año antes de la gestación. Y Y en el cuando ya, posparto, sí, también. pero cuando ya hay otro tipo de problemáticas, Moni, como depresiones, como estados en la salud mental, Ah, no, eso que se sí se empiezan a remite. deteriorar, hacen Sí. equipo interdisciplinario, remiten. Sí, sí, de hecho, pues en la fundación, yo pues estoy poco desconectada porque estaba hace varios años fuera del país, pero pues sé que que la corporación pues ha crecido, pero desde el principio éramos interdisciplinarios, o sea, estaba el pediatra, estaba el endocrino, entonces nos apoyamos, entonces estaba el especialista en crianza, el psicólogo, la psiquiatra, porque pues obviamente nosotros no somos médicos, hay muchas áreas que no podemos cubrir, pero estamos apoyados en eso. Digamos, cuando yo tenía ya mi centro, todos trabajábamos ahí, ¿cierto? Como que la mamá hacíamos unas sesiones pues con el psicólogo, la psicóloga durante la gestación si se requería, estaba la que hacía ciertas terapias, teníamos como el grupo para que la mamá se sintiera apoyada pues en todas esas áreas y por supuesto si había alguien que no podía pues trabajar el proceso, pero era pues muy raro porque siempre había un grupo grande, pues se remitía a un médico que la atendiera. Ujú. Así O- como igual es importante aclarar que el hecho de trabajar el parto, digamos que nosotros lo llamamos más como respetado, acompañado y amoroso, no implica que si llega una mamá, como yo tenía, siempre pongo el mismo ejemplo, pues tenía una mamá muy querida que estaba en mi grupo prenatal y ella me decía, Moni, yo sé que yo no soy capaz con un parto vaginal, yo quiero un parto por cesárea. Y aunque su médico no era uno de los de nuestro grupo, pues ella vivió su parto normal y ella me decía, Moni, es que yo no soy capaz. Entonces, ¿cómo decirle a uno, no te acompaño? No, te acompaño en tu decisión. Cuando las parejas que iban con nosotros, por decisión, que normalmente se cambiaban en algún momento, pero por decisión o porque era la última opción de hacer cesárea, hacemos la cesárea humanizada o respetada. ¿Cómo la hacíamos? Bernardo entra al quirófano, inmediatamente pues sube la temperatura para que el quirófano esté más caliente. Pues siempre yo tenía un playlist de relajación o cosas que habíamos, meditaciones o cosas que trabajábamos con la pareja.
la poníamos. Y yo ahí entraba mi aceite, mi pelota, mi todo, todas las cosas, para que incluso el mismo proceso sea más suave, menos invasivo, menos, corra, entubada, corras, el marido para allá, el frío, uno temblando, sino que sea un proceso también, como puede ser cualquier proceso, amoroso, nacía el bebé y siempre el contacto piel a piel, lactancia inmediata, más despacio, no hay el afán de quitarle al niño, pues los pediatras que trabajan en nuestro grupo no hacen intervenciones como pues el lavado nasal o hilos a pesar, que no, o sea, el bebé se puede pesar en 5 minutos, o sea, no pasa nada. Entonces es más ajustarnos a eso, a entender quién es la mujer, qué necesidades tiene, quién es la pareja, conocer un poco su historia. Por ejemplo, tengo la historia de una pareja que ella había sufrido abuso sexual, como casi el 90% de las mujeres de esta humanidad, por un tío y poco antes confesó, pues, digamos, confesó, otras primitas salieron y dijeron, sí, a mí también, pero la familia tapó el caso y más bien le dijo como, cállate. Entonces esta mujer tenía una asociación muy grande al apagar la luz y no solo tener relaciones sexuales le daba miedo, sino que por supuesto el parto, que es un acto sexual, la paralizaba. Y con ella entendimos que si ella no lograba hacer este gran proceso, pues era un parto que seguramente iba a ser una cesárea, con el mismo amor y respeto, con lo que ella necesitaba para no entrar en pánico, porque ella venía pues en terapia y psicólogos y psiquiatras y todo, pero nosotros queríamos hacer lo que para ella fuera más beneficioso. Y fue divino porque ella se empoderó en el proceso, tuvimos un parto vaginal, se puso en cuatro, Mónica metió la cabeza por allá, me dijo, Moni, agarrarlo, yo agarré el bebé y fue, o sea, de luces prendidas, esta mujer tuvo un parto espectacular y tuvo un segundo hijo, o sea, no es que, ay, no, quedó marcada, no, ella hizo su proceso, ella hizo su elaboración y obviamente con un acompañamiento, pues que la conocía y muy consciente, pues logró trascender eso en un proceso diferente y hoy la ves, una mujer súper linda, súper empoderada con sus 2 hijos, que esa experiencia también le ayudó como para trascender otras cosas de su vida, de todo. Sí, es que eso es lo que siempre se habla, pues como desde la psicología, cuando acompaño yo también familias, y es que cuando ya quedamos en embarazo, cuando nos casamos, estamos en la convivencia, es que salen todas esas heridas intergeneracionales o todas esas heridas de infancia que nunca Infancia, trabajamos, y generalmente lo que tú mencionaste ahorita, los abusos casi nunca se trabajan, y menos en una sociedad como la nuestra. nunca. No es que eso sea moda ni que ahora es que existe, no, eso siempre ha existido, sino que nos enseñaban a tapar como a pasar como la página y a taparlo con manguita y no pasó nada y chao, ¿cierto? Entonces, ahí en ese momento es cuando las mamás se ven confrontadas como con todo ese tipo de situaciones y eso pues depende de un excelente acompañamiento por un grupo interdisciplinario en que la mamá salga adelante de todas estas situaciones y que no se lo siga también transmitiendo de generación en generación, porque es que hay que cortar con Exacto. esas raíces. Exacto, hay que cortar. Y como ese ejemplo hay muchas otras cosas, pues desde, me acuerdo un papá que nos decía que traía un rollo con la sangre y que él no iba a ser capaz de entrar y bueno, entró y mientras le pusieron la epidural, porque tuvimos que poner epidural, se nos desmayó fue él, pero después se relajó y terminó en el parto, pues allá metido, súper bien, fue vaginal, pero pues un poco asistido. Pero también para el papá es importante todo ese proceso, porque es que el hombre, desafortunadamente, últimamente, por el mismo rol que hemos nosotros como mujeres adquirido, hemos castrado un poco a los hombres, un poco mucho, siendo mamás, siendo parejas, y entonces el hombre ya no sabe ni qué es lo que puede hacer, ni qué es lo que no puede hacer, cuál es su rol en la gestación, cuál es su rol en el momento del parto. Y Lana, se fue. ¿Cuál es su rol en el acompañamiento posparto, en la crianza e inclusive en esa información que transmiten a los hijos? Porque no es solamente de la mamá, si bien la mamá ayer hacíamos un live hablando pues como desde las constelaciones, No los eh, dejamos ser, sí. ajá, no los dejamos de desde Constelaciones hablábamos como que la mujer es la piedra fundamental de la familia y de la sociedad, desde donde el hijo se nutre, pero también la mujer es la que le da el lugar al padre para que los hijos se acerquen, para que los hijos tomen esa figura masculina, ¿cierto? Entonces, allá tenemos que hacer un trabajo muy grande nosotras como mujeres, porque igual nos estamos un poquito empoderando desde un masculino que arrasa con el masculino y no más como desde un femenino mucho más intuitivo, capaz de ser esa piedra angular
y devolverles el poder a los hombres. O sea que yo creo que nosotros en este momento, pues ya con las abuelas y las bisabuelas, ¿qué vamos a hacer? Nada, pues ya lo que está hecho es parte del entendimiento de la transformación. Pero entonces en este momento como mamás sí tenemos esa gran responsabilidad, como mujeres formar mujeres desde su rol de mujeres y como hombres empoderados, pues los niños empoderados para que dejen de seguir buscando a la mamá en todas partes, de todas las relaciones y metan las patas donde no las tienen que meter. Ujú. Ya volvió Ilana. No, Si necesitas ir a no. buscarla con el celular. Y Lana, ¿qué le estás haciendo a Gaia? Ven, ven para acá. Ya, quédate acá con nosotros. Ya Ah, volvió. em, sí, lo que dices ahí es muy cierto. Yo escuchaba a una familia que se estaba separando y el papá decía, eh, pues perdón, ya se habían separado y el papá teniendo una sesión aparte con él me decía, lo que pasa es que yo sé que eso, Caro, es verdad, crianza consciente desde los dos, así es, Caro, gracias. Yo sé que ustedes lo hacen mucho mejor y que las mujeres lo hacen mucho mejor, entonces de alguna manera nosotros como hombres, no, es que esta tiene mucha habilidad para cambiar el pañal, esta tiene mucha habilidad para sacarle los gases, no sé, ella es la única que lo puede alimentar, entonces de alguna manera nosotros nos hacemos a un lado, no solo porque ustedes también nos tratan de hacer a un lado, sino que nosotros también nos hacemos a un lado porque ustedes lo hacen mejor. Pero él me contaba, entonces yo me separé cuando estaban muy chiquitas las niñas y yo aprendí a dar teteros, a cambiar pañales. Antes hago más cosas con ellas de las que hacía cuando vivía con ellas. Entonces, eh, Le ellos, tocó sacar la eso está sala. ahí, exacto, eso está ahí innato, pues como ahí guardadito. Lo que pasa es que como mujeres y como pareja les tenemos que ayudar a empoderarlos también. O sea, y hay muchos memes que sacan también por ahí, el papá no nos ayuda, el papá ejerce su rol de papá. Porque, ay, es que él me ayuda Totalmente, tanto, él es sí. súper querido, él me ayuda, él corre, no, él ejerce su rol de papá. Entonces, Por a mí dejarlos como ahí una vez me de dijeron en la, subestimar. ajá, y de hacerlos chiquitos. Por ahí a mí Ajá. una vez me dijeron, el mío me dijo, ay, yo confío tanto en ti que por eso no me levanto por la noche. Y yo no, pues desconfía, desconfía totalmente porque es que necesito una mano. Y eso es como esa doble, yo creo que para ellos también es fuerte, pues como la presión de no han sido empoderados desde su mamá y su papá, que es de donde tiene que surgir, yo creo, pues la historia, no que la esposa venga a empoderarlo. Pero también desde entonces, desde ese lugar, ellos se sienten que no son capaces. Cuando ya lo hacen, porque el entorno se los permite, se dan cuenta que son tremendos. O sea, hacíamos un live la semana pasada, no sé si tú lo viste con Salvador acá, que tiene un proyecto que se llama Papá Soltero. Él es un papá que decidió tener un hijo en México, en un país totalmente machista, y solo, y él está criando a su hijo solo, lo tuvo por un vientre en Estados Unidos, y hablábamos de eso, de que su cabeza incluso a veces funciona como mujer y a veces funciona como hombre, o sea, nosotros como humanos tenemos esa capacidad de tú sabes, de que el cerebro se adapte a la necesidad que tenemos y desarrollar las habilidades. Pero ahí sí yo creo que más que enseñarles y más que de nuevo volver a decirles qué hacer, es nosotros estar tan centradas en nuestro rol y en nuestro papel y en nuestra, como en nuestra verdad, que como que por inercia ellos tengan que hacer lo que tienen que hacer. Y finalmente ese va a ser el modelo para los hombres y para las mujeres, para que podamos también como acompañar una nueva generación mucho más consciente de los procesos que vive, pues volviendo un poco como al tema de la maternidad consciente y el parto consciente. Así es, o sea que vos haces esos acompañamientos con asesorías, con talleres, ¿cómo los haces? O sea, ¿cómo son esos acompañamientos que les das también empoderándolas un poquito como desde el conocimiento? Porque muchas también llegamos a ese primer embarazo con muchas cosas sin aprender, como muy desconocido, con mucho desconocimiento frente no solo a lo biológico, a lo que puede pasar durante el parto y después del parto, sino también como a todas esas transformaciones como mujer, esos cambios físicos, esos cambios emocionales. Por acá nos hacen una apreciación, mucho ánimo y fuerza en la maternidad. El rol de ustedes, las mujeres, es fundamental en estos nuevos tiempos que estamos viviendo. Así es, muchas gracias. Qué rico que estás por Suponemos que es acá un hombre. opinando y acompañándonos. Anita, mira, en este momento he estado como casi 4 años muy desconectada como de los acompañamientos,
Pues porque ya ve, tengo hasta chiquitica que acabo de cumplir 3 años y me he dedicado a la maternidad al 50.000. Pero digamos que cómo lo hacía y cómo se pretende volver a hacer ahora. Antes yo tenía, si vieran lo que trajo. Y la Ana, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿De dónde sacaste esto? Juega ahí con la muñeca. Em, mm, pues en el centro que yo tenía, desde el principio hacíamos yoga prenatal. Incluso como te digo, las parejas y mujeres que decían como empezar a prepararse antes, hacíamos también como un yoga especial de preparación. Todo el tema del acompañamiento espiritual para trabajar esto, tus miedos, tu historia familiar, decodificar las enfermedades, trabajar el árbol genealógico, como todo eso para poder tener un panorama claro, ¿cierto? Todo eso eran en sesiones uno a uno, o sea, personas que decían, bueno, quiero todo el acompañamiento, yo tenía como tres paquetes diferentes de acompañamiento. Había gente que me decía, Moni, prepárame en el embarazo que yo veré mi parto. Al final me terminaban llamando, pero, o personas que decían, bueno, yo quiero gestación y parto, otra gestación, parto y posparto. Y pues obviamente hacíamos muchas actividades grupales en el centro. Ahorita como lo estoy, digamos, las mamás que me han buscado en estos últimos años así, un acompañamiento como muy individualizado, hacemos una preparación con papá y mamá, todo el mismo trabajo, digamos que, vamos a lo psicológico, pues, pero todo este trabajo como de autoconocimiento y de sanación de muchas cosas se hace con mamá y con papá, porque es que es súper importante lo que estamos hablando, o sea, el papá también trae sus miedos, sus frustraciones, sus inseguridades, su personalidad, eh, y luego pues acompañarlos en el parto. Entonces, estos últimos, como te digo, no los acompañé en el parto, pero hacíamos esta preparación. Y es más como también desde ese acompañamiento de, ok, esto es lo que va a pasar en tu cuerpo, esto es lo que va a pasar emocionalmente. De todas maneras, hoy en día ya yo puedo acompañar los procesos muy distintos porque pues ya no es solo desde la teoría y el amor y el deseo de cambiar el mundo, sino desde la experiencia pues en carne y hueso. Entonces, las parejas que me han estado buscando, así lo hemos estado trabajando, hacer el acompañamiento, la preparación, no los partos, los puedo remitir con médicos que trabajan con este mismo tema, porque también hay una cosa muy importante, Ana, y esto me pasó muy al principio, y fue un aprendizaje muy doloroso para mí. Una pareja súper hermosa, estábamos en Medellín, hizo toda la preparación prenatal, ellos, o sea, una mujer con un cuerpo físicamente trabajado, una mujer tranquila, una mujer que uno dice, no, esto es un parto facilísimo. Y ellos venían, se acaban de trasladar de Bogotá, y ella me dijo, Moni, pero yo tengo este médico, un médico pues muy tradicional en sus procesos. Ella se lo preguntó, yo le dije, bueno, si tú quieres que yo te acompañe, tú tienes que hablar con el médico Ay, para que está él aquí con sepa. nosotros, yo creo, aún recuerdo ese acompañamiento tan hermoso. Fue lo mejor en el parto haber practicado la respiración. No, 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 no fue Esta caro, es no fue otra. caro. Ah, bueno. Esa es otra. Y entonces ella, no, fue muy diferente. Entonces él habló con el médico y yo creo que el médico, como era muy al principio, como, me quito esta vieja de encima. Ah, pues sí, traiga su dula, tráigala tranquila. Entonces yo fui como a los últimos controles y la pareja no estaba muy segura, como que, o sea, él ya les estaba dando como inicios de que él lo iba a manejar a su estilo. Lo que pasa es que para uno como dula intervenir así, yo traté de abrirle los ojos, llamé a Bernardo, ya estaba empezando dilatación, o sea, eso fue cuestión de 48 horas. Y le dije, Bernardo, necesito que me abras un cupo como sea para atender a esta mamá. Él me dijo, no, pues de una. Entonces yo les dije a ellos, sí, 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 y bueno, tuvieron su conversación personal, ellos privados, y mi hermano, y no, vamos a seguir adelante con este médico. Y yo dije, bueno, pues eso es lo que hay, esa es la decisión de ellos. Fue un parto, terminó en cesárea, le hizo todos los procedimientos que le podía hacer antes. A mí, pues obviamente me trató como, la dejo aquí, pero usted es una escobita, haga de acá. Y pues en medio de no, mi amor, acá en las piernas, ¿dónde las piernas? En medio pues del trabajo de parto, pues uno como que tratando de abrir un poquito los ojos para que ellos tomaran una decisión y dijeran, venga, no sé qué. Pero obviamente se lo ponen en unos términos, Ana, que es como, tu hijo se va a morir. O sea, mira, está haciendo un dip que se va a morir. O sea, te tengo que abrir ya. Y la abrió, no me dejó entrar a mí, a la cesárea, obviamente, fue súper traumático. Después, mientras ella se recuperaba, me dijeron a mí que me saliera. Bueno, todo lo esperado. Pero lo difícil fue que cuando ya después nos encontramos con la pareja el otro día, pues me encontré con ellos en la casa, eh, fue como, pues, ¿para qué ofreces una cosa que uno puedes cumplir? Y yo en ese momento me planteé mucho, porque, pues te digo, yo salí de allá, no, yo no los vi al otro día, a mí me dio una bronquitis que me empezó al otro día. Yo tenía una tristeza y un dolor de que eso hubiera pasado. Yo vi unas cosas horribles pasar, Ana,
en esa sala de parto, horribles. O sea, yo oí la manipulación para que el tipo pudiera hacer sus 5 cesáreas que tenía agendadas en el día. Entonces, ahí uno se pregunta, si ustedes quieren un acompañamiento alineado, no pueden tener un acompañamiento en la gestación, creer que tienen unos principios, deseos y necesidades y buscarse un médico que no está alineado. Pues tiene que estar alineado el proceso. Entonces, también en ese sentido ya nos volvimos como aprendimos. Si quieres un parto con nosotros, te preparas con nosotros. Si quieres un parto con otro médico, no te prepares con nosotros, prepárate con tu médico. O asume que el médico te va a hacer una cesárea. Asume que el médico te va a decir eso, infórmate. Entonces, ahí en ese punto sí es muy importante que la pareja, y no es bueno ni malo en ninguna parte del proceso, Ana, porque como te decía, yo puedo elegir tener una crianza diferente, un parto diferente, una gestación diferente, pero que las personas que estén en mi entorno, que me acompañan, estén alineadas con eso, porque es que si no, no tiene sentido el trabajo. Y es muy importante también la información, o sea, La eh, información. yo pienso que, por ejemplo, en mi primer embarazo yo no leí absolutamente nada de cesáreas ni nada, porque eso no me iba a pasar a mí, entonces yo no tenía ni idea que era una cesárea, ni cómo, ni qué podía pasar en un parto con cesárea, sino que como eso nunca me iba a pasar a mí, yo para qué voy a leer. Entonces, yo pienso que también esos choques fuertes con las mujeres o ese, sí, ese choque emocional que pasa muchas veces cuando el parto no se hace como esa mujer esperaba o anhelaba, ahí es La cuando, desinformación. cuando pasa pues como esa parte emocional, esa depresión postparto, o esa sí, inestabilidad emocional, culpa, De de culpa. Ujú. dolor, de De resentimiento. repente. Y antes Ujú. somos muy pocas las que sí decidimos tener un segundo o un tercer bebé, porque muchas se quedan ahí con ese primer bebé, Sí, pensando que todas las exacto. experiencias van a ser igual. Entonces, O eh, asumen, como tuve otra, bueno, que le hicieron una cesárea que no tenía que hacer y después volvió a quedar y todo ese embarazo la pasó sufriendo porque obviamente te dicen que no puede haber un vaginal, pues sí se puede, lo que pasa es que depende del tiempo después de una cesárea. Entonces ya sufrió todo el embarazo. Yo me acuerdo que en el quirófano le decía al esposo, pues porque ellos son muy amigos míos y eso, me contaron, jurame que no vamos a tener otro hijo, por favor, eso es lo peor que me ha pasado en la vida. Y entonces una experiencia que puede ser infinitamente amorosa, placentera, incluso una cesárea, pues termina siendo un proceso doloroso, traumático, que después tienen que ir con vos a terapia a desbloquear todo eso porque se lo están transmitiendo al hijo, porque se lo transmiten a la pareja. Entonces, información vital, porque es que yo con la información puedo tomar decisiones de lo que sea. Y ojo, eso no nos exime que tenemos que tener nuestros aprendizajes, porque a lo mejor yo con información tomo una decisión y fue lo que no quería. Y como somos tan insatisfechos, yo creo, y nos vivimos culpando siempre, yo creo que uno siempre mira hacia atrás y dice, lo hubiera hecho mejor, no hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto, él si hubiera, en vez de vivir desde un estado de aceptación donde uno logra ver, bueno, cuál fue el aprendizaje de esta experiencia y pues ya, sigamos adelante, nos quedamos mucho viviendo en el futuro y por eso creo que hay tanto sufrimiento en el mundo en el pasado y en el futuro. y en el futuro. Ujú. Sí, Sí. es vivir el presente y con ese ser humano que tengo en mis brazos, ya mirar hacia adelante qué va a pasar y qué puedo hacer con él ya aquí en el presente. Y como decíamos ahora, cortando también siempre esas raíces intergeneracionales de cosas que pasaron conmigo o con mi pareja, porque aquí hay que tener en cuenta, yo le digo siempre a los esposos, si Nada. nosotros cuando estábamos en el noviazgo hubiéramos hecho una anamnesis, como una entrevista No, no y un nos checklist, juntamos. no nos casi, exacto. Usted le pegaban, sí. Usted era maltratado, usted fue abusado, usted tal cosa, tan, no. Next, No, yo creo next, que eso hay que next. hacerlo. Como vi por ahí una vez en una conferencia, que es que nosotros, por ejemplo, si yo soy dueña de una empresa, yo para contratar al CEO de mi empresa, al presidente, pues le pongo un headhunter, 6 meses, entrevisto a los más tensos del país y se demora un proceso de un año. Y usted lo contrata y ese man tiene unas obligaciones súper claras, pero haga pues la primera falla, ese man sale así, o ese man o esa señora, lo que sea, sale así. Pero uno contratando el CEO de la vida de uno, ah, no, el primero que paso, el más lindo, el de mis ilusiones, el que atraje por mis heridas de infancia, mis dolores, mis apegos. Nos falta así hacer un trabajo mucho más profundo en el ser para poder
pues relacionarnos y indiscutiblemente tomar la decisión de la maternidad, porque esto sí es el encuentro con la propia sombra. O sea, como dice Laura Goodman, ahí sí, pues usted puede elegir cómo maneja esa sombra que se encuentra, pero qué cosa tan impresionante, Ana. Eso es como si le abrieran a uno el inconsciente, ¿verdad? Sí, impresionante. Y a hombres y a Esto es un mujeres, a camino los dos. a hombres y a mujeres. Sí, qué risa, un papá es que hace a mí me dijeran que si pudiera devolver el tiempo, yo no hubiera tenido hijos. El papá me Mucha decía, gente. mucha gente piensa eso, pero es porque eh, pensamos que tener los hijos es seguir viviendo la vida que llevábamos cuando Mm, antes de tenerlos. Y sí llegará ujú. un momento en el que finalmente quedamos con nuestras parejas y podremos hacer muchas otras cosas diferentes. O sea, no es que cambió la vida, sino que se va transformando y esa transformación tiene que estar en nuestros corazones y dispuestos a que si eso es lo que queremos, es lo que vamos a, por lo que vamos a luchar. Pero muchos papás no están preparados para eso, entonces sí falta mucha información Casi todos, desde yo los creo que cursos hay. prenatales, desde desde el momento en que quedamos en embarazo, desde los papás. Yo trabajé en un colegio 5 años y yo me acuerdo que los papás me decían, ay, no, 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 usted qué es lo que les está explicando de cómo llegan los bebés al mundo, pasar yo qué le voy a decir en la casa, ay, no, no, decime, enséñame, enséñame. O sea, desde ese momento, de cuando ellos están en una etapa de preescolar, nos da miedo hablarles de eso, contarles cómo es que venimos al mundo, contarles cómo fue nuestra experiencia, si nosotros anhelábamos, esperábamos, deseábamos, soñábamos ese proceso. Entonces yo creo que hay que informarnos más y como papás tener un poquito las herramientas, pues como tratar de indagar, Mucho. estudiar, buscar compañía, acompañamiento, no importa, y tratar de hacerlo como nosotros creamos que se puede hacer. Además, ser los papás que nuestros hijos necesitan que nosotros seamos, no los papás modelos que el mundo nos está diciendo que seamos, o que el vecino, que el primo, es que tenés que hacer esto, tenés que decirle esto, es que yo hago esto, es que yo, entonces son papás confundidos todo el tiempo. Ese es mi día a día de la atención que yo hago con los papás, pero bueno, sin lugar a dudas, esto es un camino muy hermoso. La maternidad es uno de Ya. los caminos más hermosos que yo creo que los seres humanos podemos tener Sí, la verdad sí, y, totalmente. y que sí tiene sus lados, sus pros, sus contras, sus obstáculos, pero que hay que vivir el presente como tú decías. Viste que el tiempo se nos va muy rápido, nos quedan 10 Ya pasó minuticos, una Moni, hora. ya nos quedan 10 minuticos, entonces quiero que nos cuentes un poco en estos, me gusta mucho cerrar los lives como contándonos un poco entonces qué viene, ya vienes, ya ahorita nos dijiste al principio que vuelves otra vez a Colombia, vas a radicarte otra vez en Medellín, vas a empezar con este proceso, que te están ya dando ganas otra vez de acompañar partos, Ay, ¿qué Dios vas a mío. hacer? ¿Vas a empezar Ya no, pero talleres? mejor me las aguanto. No, mentira, no, no sé. Todo depende es que ya logística con bebés es distinto, pero eh, mira, antes de eso yo quisiera como cerrar un poquito como con compartir la experiencia de la maternidad consciente, porque no es maternidad de la crianza. Primero, no soy experta en crianza, vos sos mi asesora de crianza, obviamente, y lejos de decir que pues que soy una persona perfecta en el proceso, lo que yo me he dado cuenta es que, mira, Ana, el sueño de mi vida era ser mamá. O sea, a mí me decían, ¿qué vas a hacer cuando chiquita? Mamá. Cuando era más grande, yo decía, no, yo salgo a la universidad a los 21, a los 24, yo ya tengo un hijo y yo quería tener 10 hijos como mis abuelas. Y como la vida no es como uno desde el ego cree que va a ser, sino como ya está planeada por el alma, pues yo tuve mi hija no a los 21, pero a los 41. Entonces, esos otros 20 años yo me dediqué fue a hacer mucho trabajo interno, a conocerme, entenderme, y todavía sigo en eso, a sanar, a ver mis raíces, bueno, todo este proceso que, bueno, ya voy a terminar, listo, ya. Entonces, yo hoy miro como un gran regalo haber tenido a Ilana a esta edad, porque me siento más madura, más tranquila. Ya en términos de la crianza, siento que le puedo aportar a ella cosas desde un entendimiento diferente. Préndelo. Desde un entendimiento diferente que me permite no solamente compartir desde la teoría que uno puede adquirir de cómo crear, cómo funciona el cerebro, sino como desde ese nivel intuitivo que es en respuesta a un proceso interno que tú hiciste. Entonces yo le diría a los papás, a los que son jóvenes, que empiecen a trabajar mucho en ellos, porque si el día de mañana deciden o no trabajar, tener hijos, pues este va a ser el fruto de ese trabajo, poder tener una maternidad y un acompañamiento mucho más consciente, y se los digo que se nota. Yo he trabajado con niños cuando tenía mi estudio con yoga y se nota
un niño que viene como en respuesta a esos procesos conscientes. Y bueno, ya para responder a tu pregunta, pues yo no estoy solamente enfocada ya como Dula ni en el tema de la maternidad, pero es como uno de los rubros, porque si bien digamos que mi lema es poder acompañar a las personas en sus procesos de vida, a ser consciente, a vivir más feliz y más amoroso, entonces hay un capítulo importante de la maternidad. Estamos como diseñando como esos nuevos procesos de cómo va a ser el acompañamiento. Seguramente van a volver a ser como los temas grupales, acompañar a las parejas de forma individual, ver pues como lo de los partos, si hay una tercera persona, otras dulas amigas que lo hagan, pero básicamente pienso que es como esa parte del acompañamiento. Ahora, paralelo a eso está toda la parte del coaching espiritual y neurobiológico, que definitivamente en cualquier momento de la vida esos mismos papás, incluso hijos, porque ya después empecé a atender a esos adolescentes que venían de esas camadas que atendía antes, pues también puede empezar a hacer un proceso como de conciencia para entender cuál es el propósito de mi vida, cuál es el plan de mi alma y cómo puedo ir desarrollando como esos dones que yo tengo. Ese es como el enfoque que yo tengo en este momento. Pues en este momento no, eso es lo mío. A eso me llega a mí Bueno, la gente. qué hermosura. Esa Ilana, pues qué juicio. Y una frase para cerrar este live tan maravilloso, Moni, con todas las personas que nos acompañaron hoy acá. La maternidad y la paternidad es un proceso de despertar espiritual. Inclusive si no se vive de otra manera, pero encontrarse con ese nuevo rol de la vida es una gran oportunidad de despertar espiritual y de conciencia. O sea que hay que aprovecharla Es un bastante. proceso de despertar espiritual. Acá se las dejo. Muchas gracias a todos los que nos Dice acompañaron Ana. hoy. Ilana, chao, te portaste súper bien. Qué juicio de mujer. Súper juiciosa, ¿verdad, mi amor? Chao, amigos. Oye, ¿tú das clases de qué? Cuéntales. De meditación. Ella es profesora de meditación. Qué linda. Un día de estos hago un live contigo para que nos enseñes todas esas cosas de meditación. Qué rico. Te mando un abracito Listo. desde acá, Chao, desde Anita, un Medellín. beso. Pronto nos vemos entonces cuando se Pronto nos vuelvan a vemos. Colombia. Muchas gracias por haber participado en este live. Ya saben, todos los que están apenas conectando, queda grabado, no se preocupen. Hoy hablamos con Mónica López sobre la gestación y maternidad conscientes. Para más dudas, muchas gracias por su experiencia. Ayuda mucho saber que hay más padres y madres por ahí tratando de luchar por la vida. Así es, qué lindo. Gracias por habernos acompañado hoy. Y ya saben, si tienen maravillosas, dice, gracias, dice Caro, Esa es mi mágico, mamá. dice, ay, hermosa, qué rico. Si tienen dudas con respecto a todo esto que nos habló Moni hoy, ya saben dónde la encuentran, estas son sus redes de Instagram y pronto, pues los que nos están acompañando desde Medellín, pronto la volveremos a tener por acá en Medellín. Les mando un Así es. abracito, Ilana, la más juiciosa. Chao, Anita. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.